Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, donde, Señor, tradicionalmente se conmemora, Señor, tu pasión. Señor, te damos gracias por poder congregarnos, tener esta libertad de poder invocar tu nombre, Señor. Te damos gracias por todos los que pudieron venir el día de hoy, Señor. Te pedimos que tú seas usando a las personas que van a enseñar, Señor, y que hoy día tú nos hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.
Señor, te damos gracias por poder adorarte, Señor, y te pedimos que tú seas hablándonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Good afternoon. Buongiorno. Bueno, la verdad esperaba, yo recuerdo cuando chico en Valparaíso y después en Viña, que era genial en la Semana Santa porque siempre estaba como nublado. Y en esa época se quemaba no a Judas, sino que al Júa. Se quemaba al Júa y esperaba que hoy día hubiera estado así, pero no está así. Mira, creo, hemos tenido sucesos bastante trágicos en nuestro país y son trágicos, y son reales, y son lamentables. Mira, hay una cosa que nosotros debemos entender, que hay una historia humana que la escribe Dios, y está acá en este libro que es la Biblia. Y hay historias humanas que la escriben los hombres, la escriben quienes ganan las guerras y quienes ganan las revoluciones. Todas las historias humanas están escritas desde una perspectiva filosófica, ideológica o religiosa. Y todas tienen algo tremendamente erróneo, son subjetivas, están relacionadas con la persona y quienes están detrás de las personas y cómo miran el mundo que los rodea. La palabra de Dios es una verdad absoluta, totalmente absoluta. La palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad, que era la vida, y eso es literalmente así. Toda persona que pasa por este mundo va a ir a la eternidad, lo dice la Escritura, todos, algunos antes, otros después. Algunos pareciera que se van en algún momento en que todavía no es el tiempo, como este carabinero que murió hace poco, que su esposa estaba embarazada. Él partió mucho antes, posiblemente desde una perspectiva humana, hacia la eternidad. Pero en la perspectiva de Dios, todos tienen un momento de nacer y de morir. El punto es dónde vamos a pasar la eternidad. Cuando Jesús intervino en este mundo de oscuridad, cuando Él intervino en este mundo, una de las cosas que Él dijo, mi reino no es de este mundo. Los propios discípulos y los apóstoles estaban confundidos con eso, porque no sabían de qué realmente hablaba. Pensaban en un reino humano, en restaurar Israel, en lugares de posición, de control y todo ese tipo de cosas que tanto le gusta al ser humano. Pero en realidad Jesús vino para dar vida. Jesús vino para que nosotros podamos leer la realidad. Una persona que no conoce a Dios no puede leer la realidad. Está engañado por su propio pensamiento, por el pensamiento que se lo endilgan, ya sea por películas, por enseñanzas, pero no tiene la capacidad de entender la realidad si espiritualmente no ha nacido de nuevo. Jesús intervino en este mundo hace alrededor de 700 años. Y eso es una cosa grandiosa y maravillosa. Piensen, Dios permitió que su Hijo viniera a este mundo que nosotros vemos, este mundo convulsionado, este mundo herido, este mundo de engaño, que no es solamente de ahora, es de toda la época. Él permitió y decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros vemos el mayor acto de amor que ha existido en la humanidad en Jesucristo. Porque Jesús viene a morir por los malos. ¿Saben ustedes quién es la única persona que en este mundo nunca engañó, nunca traicionó y nunca mintió? Hay solamente un solo ser humano que ha sido así, Jesucristo, el Señor. Todos nosotros, y lamentablemente incluso ahora, podemos ser engañosos y traicioneros. Pero Jesús nunca mintió, nunca engañó
y estuvo dispuesto a morir por gente como nosotros y por gente como las que mataron a este carabinero y por gente que está ahora traficando niños en el Asia para el comercio sexual y por gente que está mintiendo, engañando, por todo ese tipo de gente, de lo cual nosotros éramos parte antes, Jesús murió. Y eso es un acto de amor. Jesús muere por el enemigo. Jesús muere por aquellos que no lo reconocen, por aquellos que lo escupen. Y esta intervención divina fue hace un poco más de 2000 años. Y brilla hasta el día de hoy, como la luz, como la verdad única y absoluta que hay en este mundo. Así que hoy día vamos a ver el capítulo 19 de Juan, si no me equivoco, y vamos a ver lo que significó esta crucifixión, esta tortura por el único que nunca mereció ser castigado. Así que vamos a dejar a Felipe Muñoz, que nos va a compartir las escrituras. Un segundo, después de este estudio vamos a tener un tiempo de break para tomar cafecito, té, lo que quieran. Tenemos jugos naturales, todos orgánicos, así que no hay problema. Ya, ahí sí. ¿Cómo están? Espero que bien. Qué bueno. Sí, quizás algunos tuvimos obstáculos para llegar, pero estamos acá y damos gracias que Dios nos reunió para poder conmemorar, ¿cierto? Reflexionar sobre lo que es la Semana Santa. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre Santo, te agradecemos porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, por que tú nos permites, Señor, reunirnos aquí, poder estudiar de tu palabra y ver todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, en este sacrificio tan grande. Y que si no fuera por ti, Señor, por tu gracia, no mereceríamos, Señor, el regalo de la vida eterna, Señor. Y aquí estamos buscándote a ti, Señor, que tú sigas moldeando tu imagen en nosotros, Señor. Gracias por todo y guíanos en esta tarde por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre, amén. Bueno, muy bien, como decía Jorge, vamos a estudiar el capítulo 19 y yo voy a ver desde el versículo 1 al 30, ¿ya? Pero para que tengamos una pequeña introducción, más que nada para saber desde dónde estamos en este capítulo 19, aquí en el anterior, en el 18, podemos ver que quizá en algunas Biblias, ¿cierto?, dice el arresto de Jesús al comienzo. Ya sale un título que más que nada se colocó como para poder hacer una separación, pero vamos a darnos cuenta de que a veces nosotros podemos tener días difíciles, días malos, y aquí Jesús estaba llegando al final de su ministerio, de tener que pasar por un momento bastante difícil, bastante complicado, en el sentido de que antes de ser arrestado, él estaba con sus discípulos reunidos en el Getsemaní y él estaba pasando por un tiempo de estrés tan grande que incluso cuando les pide a sus discípulos, ¿cierto?, que oraran con él, aquellos a los que les había dicho se habían quedado dormidos. Y bueno, Jesús también tuvo que pasar por soledad en ese momento, y también vamos a ver que más adelante también pasa cuando Jesús tiene que ir en este arresto delante del concilio con los que lo estaban buscando para matarlo, ¿cierto?, que eran los fariseos y todas aquellas sectas que estaban ahí en ese momento tratando de callarlo. Y muchas veces también va a pasar con nosotros, que vamos a tener oposición, que van a buscar callarnos, ¿cierto?, que hablemos con respecto a Jesucristo. Y fue así que vemos que en ese día en el cual ya había llegado la hora, como Jesús decía, porque en algunos momentos cuando trataron de capturarlo, ¿cierto?, de arrestarlo, nunca pudieron, porque no era su hora. Y vamos a ver que Él tiene el control de todas las cosas, incluso en ese tiempo tan difícil.
Veamos en el 18 donde dice lo siguiente, en el versículo 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Entonces vemos que en este momento, antes de que llegara donde Pilatos, ocurre esto, ¿cierto? Que es arrestado y Jesús se entrega y entrega su vida por nosotros de forma voluntaria. No es algo que se le haya escapado de las manos, todo estaba en su perfecto plan. Incluso vemos cómo cuando Él dice yo soy, ¿cierto? Con esta palabra que representaba a Dios mismo, aquí aquellos que estaban ahí retrocedieron, ¿cierto? Y vemos el poder de Dios incluso en entregar su propia vida por cada uno de nosotros, sabiendo que íbamos a traicionarlo, que íbamos a fallarle. Incluso aquí los mismos discípulos vemos que se alejan una vez que es arrestado Jesús. Y, y más abajo podemos ver cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, ¿cierto? Buscan maneras de culparlo, de hacer falsos testimonios, de ocupar mentiras incluso, de todo lo que había dicho Jesús, tergiversaban cada una de sus enseñanzas con tal de que pudieran encontrar una causa para arrestarlo, pero se dieron cuenta que ninguna de esas cosas coincidía y quedaban en evidencia que estaban mintiendo. Pero cuando llega el momento en que lo encara el sumo sacerdote, ¿cierto? Ahí se da cuenta los que estaban ahí oyendo que Jesús reconocía que Él era el Hijo de Dios. Y eso le molestaba tanto a los fariseos, a los religiosos de la época, que decían que Jesús estaba blasfemando, que estaba yendo en contra de lo que Dios decía en su palabra. Y a pesar de todo lo que hizo, como el Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, vemos que ellos no reconocieron que Él era quien los iba a salvar, quien iba a salvar al pueblo de Israel. Como ellos buscaban un Mesías más que nada político, alguien que los sacara del yugo romano, ¿cierto? No en base a lo que Jesús decía que era una liberación, ¿cierto? Espiritual, de poder reconciliarnos nuevamente con el Padre, ¿cierto? No veían a Jesús como ese tipo de Mesías y por esa razón lo rechazaron. También vemos más abajo que Pedro, quien era uno de los cercanos también de Jesús, lo había negado 3 veces. Y incluso en esa noche Jesús no había dormido nada, estuvo ahí, ¿cierto? De un lado a otro, lo llevaban a testificar con tal de poder sacar cuál era realmente, ¿cierto? Su versión con respecto a que él decía ser el Hijo de Dios. Y una vez que ocurre todo esto, ¿cierto? Vemos cómo llevaron desde la casa de Caifás a Jesús ante Pilato. Y esta fue la primera vez en la cual estaba delante de Pilato, ¿ya? Veamos ahí en el capítulo 18, versículo 29. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle ustedes y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo,
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Vemos que aquí Pilato mismo se da cuenta de que Jesús no había hecho nada, no tenía ningún cargo por el cual ser acusado. Y, y a pesar de todas las formas que buscaron, ¿cierto? Los religiosos de la época, con tal de apresarlo, ¿cierto? Y matarlo, ellos no podían cumplir la ley capital que tenían hace un tiempo, porque era Roma solamente el que podía tomar ese juicio más alto que era la pena capital. Y justo coincidió que como las escrituras tenían que cumplirse, ¿cierto? Iba a morir, entonces, con respecto a una de las torturas más grandes como lo es la crucifixión. Entonces, por esa razón es que aquellos, ¿cierto? Estos judíos no podían matarlo eh, debido a este límite que tenían. Entonces, aquí Pilato buscó la manera de soltarlo, ¿cierto? Y además tenemos que recordar que justo estaban en el tiempo de la Pascua, que para los judíos era muy importante, ya que esto representaba el tema de no la Pascua que conocemos nosotros hoy en día, ¿cierto? No tiene nada que ver con el conejito ni con los huevos de chocolate, ¿ya? Sino que tenía que ver más que nada con lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿ya? Y ellos lo recordaban de esta forma eh, con respecto a un sacrificio de un cordero, ¿ya? Y justamente el sacrificio de Cristo va a ocurrir en el mismo momento de la celebración de la Pascua. Entonces aquí Jesucristo vemos que se entrega como el cordero inmolado, ¿cierto? Que muere por cada uno de nosotros que somos pecadores. Entonces también tiene una importancia bastante grande porque ya va a ser un sacrificio perfecto que no va a tener que ser necesario para cubrir nuestros pecados, sino que ahora es el sacrificio de Cristo que limpia el pecado de una forma perfecta, ¿cierto? No como lo hacían en el Antiguo Testamento. Por esa razón, vayamos ahora sí al capítulo 19. Y ya teniendo más o menos el contexto, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de que aquí dice en el primer versículo del capítulo 19, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Vemos cómo Jesucristo, ¿cierto? Tuvo que pasar por este juicio que hizo Pilato, ¿cierto? Lo llevó a que lo azotaran, más que nada para que ya la multitud no siguiera pidiendo la muerte de Jesucristo. Quería apaciguar eh, todo este, todo este despertar, ¿cierto? De que querían matar a Jesús de una u otra manera, pero vemos que eso no fue suficiente. Vemos que todo esto que sufrió Jesucristo y que incluso quizás lo han visto en algunas de las películas, ¿cierto? Como La Pasión de Cristo, donde se hace mucho énfasis en todo lo que sufrió físicamente Jesús. Aquí vemos que también aparece algunas de las cosas que le hicieron, ¿cierto? Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Bien, entonces fue bastante duro, ¿cierto? La tortura por la cual estaba pasando. Además dice que lo golpearon, ¿cierto? Y vemos que Pilato
aquí en el 4 dice lo siguiente: entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Cierto? Aquí como mostrando, o sea, ya había pasado por un sufrimiento bastante duro al ser azotado con estos látigos que tenían los romanos y que eran de una brutalidad bastante dura al desgarrar la espalda de quien estaba detenido ahí, ¿cierto? Y vemos que aún así las personas no se compadecieron de Jesús. Y, y por eso dice en el 6, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle ustedes y crucificadle porque yo no hallo delito en él. ¿Cierto? Segunda vez, y vemos que después vuelve a decir lo mismo, lo repite 3 veces Pilato con respecto a que Jesús era inocente. Él no merecía el estar en ese lugar ni estar pasando por ese juicio. Nos damos cuenta de que nosotros quizás hemos visto historias de Jesús, no sé, en nuestra niñez. Me pasó que cuando estaba en un colegio católico, bueno, no existía todavía esa película de la Pasión de Cristo y me acuerdo que nos mostraban como unas imágenes, como con una especie de presentación, donde las colocaban ahí y aparecían justamente estas imágenes, cuando Jesucristo estaba siendo golpeado, cuando estaba con la corona de espinas, y me recuerdo que a pesar de que eran imágenes quizás muy sencillas, me llegó mucho, me acuerdo que nunca se me borraron. Y ahí nos enseñaban claramente cuál era el mensaje de lo que había vivido Cristo, pero le daban mucha énfasis a eso. Pero sabemos nosotros que todo lo que vivió Jesucristo, lo que más le dolió fue el estar separado de Él cuando tuvo que cargar con el pecado del mundo. Porque si nos damos cuenta, incluso en los otros evangelios también, cuando se relata que Jesús es golpeado, Él en ningún momento se queja o reclama contra los que estaban haciendo esto, sino que cuando Él realmente se siente como desamparado es cuando dice, Abba Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Ahí fue el momento más difícil para Él, el tener que separarse de Dios por un momento, ¿ya? Pero lo físico, a pesar de lo duro y crudo que podemos ver, eso era en segundo plano. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice acá? En el 7 dice, y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato estaba con miedo porque incluso su esposa había tenido un sueño en el cual le decía a Pilato que no tuviese nada que ver con este justo. Y eso le traía temor, ¿cierto? A pesar de que él era un hombre bastante duro, si ustedes buscan un poco sobre cómo él gobernaba en esa zona, él era bastante tirano, algunos le decían que era un tirano, cómo gobernaba, pero aquí ante Jesucristo vemos que él ya deja de lado, ¿cierto? Toda esa dureza, toda esa como grandeza que tenía y ve que realmente aquí hay algo más importante, ¿cierto? Y que Jesucristo no era alguien desconocido, era alguien que sobresalía y se hacía notar. ¿Qué es lo que podemos ver acá? También dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, ¿cierto? Aquí Jesús no volvió a hablar con Pilato. Pero, ¿qué dice después? Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Aquí vuelve a hablar, ¿cierto? Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba y por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y a veces pensamos que la autoridad que Dios pone incluso en los gobiernos, ya sea que hayamos votado por él o no, ¿cierto? Tenemos que respetarlo y eso nos cuesta, ¿cierto? Es como amar a nuestro enemigo.
Así vemos cómo Dios incluso designa aquellos que están sobre eminencia, sobre autoridad. ¿Cierto? Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que ya los judíos estaban usando el último recurso, que era aliarse con César. Incluso que ellos detestaban el yugo y al imperio romano que estaba sobre ellos, aún así estaban de parte de César con tal de matar a Jesucristo, ¿cierto? Y vemos cómo aquí Pilato está entre la espada y la pared, porque si dejaba ir a Jesús, iba a perder todo lo que tenía, iba a perder el poder, ¿cierto? La autoridad que tenía en esa zona. Y ante el miedo de perder, ¿cierto? La autoridad en ese lugar, de no tener, ¿cierto? Las comodidades o todas las cosas que tenía en ese momento, él, a pesar de tratar de soltar a Jesús, no oyó eh, lo que había escuchado de parte de Jesús, sino que oyó a la multitud. Entonces dice, oyendo esto, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la sexta hora. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Incluso antes de eso, también Pilato, tratando de soltar a Jesús de otra forma, dio que pudieran elegir entre Barrabás y él. Y aún así la gente eligió a Barrabás, que era un ladrón, y Jesucristo, que no había cometido pecado alguno. Vemos cómo tomaron la peor decisión, que fue elegir a Barrabás. Y incluso aquí mismo eh, los judíos no quisieron recibir a Jesucristo como su rey, ¿cierto? Como su Mesías. Y ahí César ya no, o sea, Pilato no tuvo más opción que soltarlo y dejarlo para que lo crucificaran. Entonces dice aquí en el siguiente versículo, el 17 en adelante, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título por el lugar donde Jesús fue crucificado. Estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que es escrito, es escrito. Y ahí, bueno, en el último momento Pilato, con valor, ¿cierto?, les dice que ya no podía sacar esa inscripción. Pero ya era demasiado tarde, ya Jesucristo iba a ser crucificado. Y vemos cómo se cumple la escritura, incluso hasta en esos detalles, vemos cómo en todos los idiomas, ¿cierto?, de esa época, estaba escrito que Jesucristo era el rey de los judíos. Dice después en el siguiente, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Y eso es interesante, eso de que sea sin costura, eso pertenecía solamente a los sacerdotes que tenían una sola túnica sin costura. Y sabemos que Jesucristo representa al sumo sacerdote perfecto, quien también se compadece de nosotros. Él es quien dice que fue tentado en todo, pero que jamás pecó, ¿cierto? Vemos que también Él
se puede compadecer, incluso en los momentos difíciles que podamos pasar. Él justamente también tuvo un día bastante difícil, incluso sudaba lágrimas con sangre cuando estaba en el Getsemaní por todo lo que tendría que afrontar. Y nuestro Señor Jesucristo, eh, vemos que a pesar de que sus discípulos lo abandonaron, vamos a ver que había un discípulo que se quedó con él bajo la cruz y unas mujeres más que también lo acompañaban. Entonces veamos ahí. Dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Aquí estaban echando suerte, ¿cierto? Por quién se quedaría con la ropa de Jesús. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos que aquí ocurre algo sobrenatural porque incluso en medio del sufrimiento, Jesucristo seguía preocupado por otros e incluso por María, que no quedara sola, ¿cierto? Y, y aquí Jesucristo muestra algo bastante genial en el sentido de que nosotros no podríamos hacer eso, ¿cierto? Si estuviésemos sufriendo, si estuviésemos pasando por un dolor tan grande o por una pérdida o lo que sea, vemos que pensamos en nosotros, es nuestra naturaleza que tiende a pensar en uno mismo. Pero aquí Jesucristo incluso, en medio de ese momento, deja a cargo a María, que había sido su madre terrenal, ¿cierto? Eh, a Juan, al discípulo amado que menciona ahí. Después dice, en el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo anteriormente no había querido recibir el vinagre, que se usaba como manera de apaciguar el dolor, ¿cierto? Como un calmante, pero sí lo quiso al final solamente para que en ese último aliento, ¿cierto? Poder decir, consumado es. Y ahí se había cumplido el propósito, el plan de Dios de poder redimirnos del pecado. Él cargó por cada uno de nuestros pecados, ¿cierto? No podemos imaginar lo que es, ¿cierto?, recibir la ira de Dios, esa copa que Él decidió de forma voluntaria y entregarse por cada uno de nosotros, ¿cierto? Ahí cumplió el propósito por el cual había venido de realmente por amor, ¿cierto?, morir por cada uno de nosotros que éramos pecadores y que aún siendo enemigos, ¿cierto?, como dice la Escritura en Romanos, que aún siendo pecadores, Dios nos ama, ¿cierto?, y desea que podamos tener esta reconciliación nuevamente con el Padre. Y eso es lo que recordamos, ¿cierto? Es lo que recordamos hoy, viernes, con respecto a la crucifixión, al momento de la muerte, pero que cuando él dice ahí consumado es, estuve leyendo que eso significa como una frase de victoria por sobre la muerte, por el pecado, y que Él venció y así también nosotros podemos vencer. Tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir vidas victoriosas y esto no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos de Cristo que Él nos ayude, que pueda controlar nuestros caracteres, nuestros temperamentos y Él hace una obra totalmente nueva, nos da una nueva vida y así también Cristo quiere darnos una nueva vida a cada uno de nosotros. Así que eso quería compartir hoy, que tuviésemos en cuenta de lo que realmente se celebra y se conmemora en esta Semana Santa
y que podamos también tener ese tiempo de reflexión cada uno de nosotros. Así que vamos a orar para que podamos eh, dejar todas las manos de Dios. Padre Santo, te agradecemos por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque vemos que tú eres fiel, Señor. Tú eres quien cumple sus palabras, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Tú no merecías estar ahí, pero tomaste nuestro lugar, Señor, y cargaste con el pecado del mundo, Señor, para librarnos de la muerte y del pecado, Señor. Y ayúdanos a seguir viviendo para ti, Señor. Sigue moldeando tu imagen, Señor, y que podamos tener un corazón que se parezca más al tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a vivir vidas que sean luz, Señor, para otros y que también otros puedan conocerte, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por lo bueno que eres, Señor, y gracias porque tú nos perdonas, Señor, porque tú, a pesar de nuestros pecados, Señor, y nuestras faltas y nuestras veces que te fallamos, Señor, tú quieres darnos una nueva vida, Señor, y comenzar a vivirla desde ya, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor, y te agradecemos por todo. Bendice a cada uno de los que está aquí y también los que nos van a escuchar en tu nombre. Amén. Bien. Una de las cosas que llama la atención es que hombres en momentos y en lugares de poder. Pilatos estuvo en un momento de la historia, quizás el momento más increíble de la historia humana. No quizás, el momento más increíble de la historia humana. Pilatos estuvo en un área de poder. Lo increíble de esto es cuál es nuestra aproximación al mensaje de Jesucristo en nuestras vidas. La esposa de Pilato tuvo un sueño donde se le reveló que esta persona era alguien totalmente diferente al común de las personas. Pilato estuvo ahí en su pensamiento humano. Pilato le dice que es verdad, porque el concepto verdad para Pilato era un concepto que no tenía ninguna consistencia, porque la religión romana, el mundo greco-romano era un mundo que no era consistente. No había, para él era como un cínico, para él le importaba el poder y la forma de vida porque no creía en nada que pudiera ser diferente a lo que lo rodeaba. O sea, a Pilato en su pensamiento humano se da cuenta de que ese ser, esa persona que está ahí es diferente. Que es diferente. Hay algo diferente en él. Pero él decidió no cargar el peso de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta para todos. Ser un discípulo, ser un creyente en Cristo, tiene un costo. Tiene un costo. El punto, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a caminar en la fe? ¿Qué va a pasar en la eternidad? Todos vamos a pasar a la eternidad. Pilato está en un lugar, lo más probable es que esté en un lugar donde eternamente va a pensar que tuvo en sus manos el poder haber acompañado a este hombre. Pero decidió que lo que tenía en sus manos era más fuerte y más importante que la salvación. ¡Wow! El Evangelio de Jesús trae paz, trae algo a tu vida, pero también tiene un costo. Y creo que el costo vale la pena. Así que vamos ahora a tomar, tenemos jugos orgánicos, no sé. No existe el jugo orgánico.